¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué se esconde, realmente detrás de las dificultades de aprendizaje que vemos en un niño o en un adolescente? Claro. O incluso, ¿cómo podemos descubrir su potencial de verdad? Ese que a veces las notas del cole pues no reflejan. Pues sí, es una pregunta clave. Hoy vamos a meternos de lleno en la importancia que tiene una evaluación psicológica integral durante esos años formativos. Que son tan decisivos. Sí, justo. Y tenemos sobre la mesa unos documentos, la verdad que muy interesantes, que detallan el enfoque de un psicólogo, Andrés Urrea, precisamente sobre esto, la evaluación y el diagnóstico en niños y adolescentes. Ajá. Y es un enfoque que, bueno, busca ir un poco más allá de lo evidente. Exacto. Y lo que queremos hacer hoy es desgranar por qué este tipo de evaluación es, bueno, mucho más que un simple test de inteligencia, ¿no? Muchísimo más. Buscamos entender cómo un análisis a fondo puede marcar una diferencia real para el estudiante, claro, para su familia y para su camino futuro. Vale, pues vamos a ello. Vamos. La idea central que sacamos de los textos de Urrea es que esta evaluación integral es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los chicos y las chicas. Sí, lo recalca mucho. Y subraya algo importante. Que no se trata simplemente de, bueno, de colgarles una etiqueta y ya está. Correcto. De hecho, hay una frase suya que me parece que lo capta muy bien. Comprender sus fortalezas y debilidades va más allá de un simple diagnóstico. Es un proceso para identificar las causas subyacentes de las dificultades de aprendizaje que no son de índole puramente intelectual. Causas subyacentes. Ahí parece estar el meollo de la cuestión, ¿verdad? Es fácil quedarse en el suspende matemáticas, pero esto va más allá. Claro, es que ahí reside lo potente de esta perspectiva, yo creo. No se conforma con el síntoma visible, como puede ser, pues eso, un rendimiento bajo. Claro. Busca el porqué profundo. Y como bien indica Urrea, ese porqué, bueno, muchas veces no tiene que ver solo con la capacidad intelectual pura y dura. ¿Qué otras cosas pueden ser? Pues pueden ser factores emocionales, del entorno, dificultades específicas de aprendizaje que no se han detectado. En fin, un abanico de posibilidades. Y el gran objetivo que persigue Urrea con todo esto, según leemos, es caminar hacia una educación que sea de verdad inclusiva. Eso es. Hablamos de entender al estudiante en su totalidad, o sea, con sus luces y sus sombras, para poder echarle una mano de forma eficaz. Implica tanto detectar las dificultades como desenterrar esas potencialidades que a veces están ahí, escondidas, sin que nadie las vea. Justo, es que no se trata solo de buscar lo que va mal, que también, sino de identificar talentos, puntos fuertes, que quizás el sistema educativo estándar pues no saca a relucir. Claro. Y esto puede cambiar radicalmente la perspectiva que se tiene sobre un estudiante. Me imagino el impacto que puede tener esto. Los documentos describen cómo una buena evaluación, como las que realiza el equipo de Urrea, puede transformar la angustia y la incertidumbre de unos padres Uf, sí. en comprensión y, no sé, cierto alivio. Y no solo eso, sino que puede crear una colaboración mucho más fuerte entre la familia y el colegio. Una alianza real. Totalmente. Y si conectamos esto con una visión más amplia, es que es fundamental. Le da la vuelta, digamos, a la idea del diagnóstico. ¿En qué sentido? Pues en vez de ser una posible etiqueta que estigmatice o que limite al chaval, se convierte en la casilla de salida para un plan de apoyo a medida, pensado para esa persona en concreto. Ah, vale. Es un cambio de filosofía, ¿entiendes? Pasamos de clasificar a la gente a buscar cómo apoyarla de forma constructiva. O sea, el diagnóstico como una herramienta para ayudar, no para encasillar. ¿Entendido? Hablemos un poco de cómo lo hacen, del método concreto. Urrea describe su servicio como completo, ágil y que utiliza, además, tecnología avanzada. Sí, Menciona una plataforma especializada que mide tanto lo cognitivo como lo emocional también. exacto, lo emocional. Sí, y define el psicodiagnóstico, que es el término técnico, de una forma bastante clara. Un proceso sistemático, riguroso, de recoger información. Vale. Básicamente es el método estructurado que usa un psicólogo para entender en profundidad qué le pasa a una persona. Y recalca que, a diferencia de otros enfoques que quizás simplifican demasiado, este explora múltiples dimensiones. ¿Múltiples dimensiones? Sí, huyendo de mirar a la persona como si fuera una sola cosa, ¿sabes? Un enfoque reduccionista. Vale, suena completo, pero ¿cómo se aterriza esa visión multidimensional? ¿No hay riesgo de que se vuelva algo, no sé, excesivamente complejo o muy lento? Pienso en las urgencias de un colegio, por ejemplo. Es una buena pregunta, sí.
La clave, según Urrea, está en lo que él llama el enfoque multimodal. Multimodal, eso es. O sea, que no se fía de una única prueba o de un test aislado. Se presenta como especialista en manejar un abanico amplio de herramientas de evaluación, desde las más clásicas, las estandarizadas, hasta otras más novedosas. Y lo interesante es cómo las usa. Ahí está. Las usa para triangular la información. Triangular. Eso suena un poco geometría. Ja, sí, tiene algo de eso. Imagina que quieres entender bien un objeto tridimensional. Ajá. No te vale con mirarlo solo de frente. Necesitas verlo desde arriba, del lado, desde distintos ángulos para hacerte una idea real de su forma, sus volúmenes, sus detalles. Claro, tiene sentido. Pues aquí es parecido. Al combinar diferentes pruebas que miden distintas cosas, inteligencia, atención, emociones, personalidad, pues obtienes una imagen mucho más completa, más fiable y sobre todo llena de matices de la persona. Entiendo. Permite contrastar la información y entender las conexiones entre diferentes áreas. Sí, puede ser complejo, pero la idea es que esa complejidad es necesaria para reflejar la realidad de la persona, que no es simple. ¿Y la agilidad que mencionaba antes vendría de? Vendría de la experiencia en integrar toda esa información de forma eficiente, supongo, de saber qué buscar y cómo conectar los puntos rápido. ¿Entendido? No mirar solo una foto, sino hacer como un modelo 3D de la persona, por así decirlo. Eso es, una buena analogía. Pongamos ejemplos concretos de esas herramientas que mencionan los documentos. Para la parte cognitiva, hablan mucho de la escala Wechsler de inteligencia para niños, la famosa WISC, que por lo visto es un estándar en muchos sitios, como en Chile. Cierto. El WISC es una herramienta muy reconocida para evaluar la capacidad intelectual general y también algunas habilidades cognitivas más específicas. Pero aquí viene un punto que remarcan mucho, y me parece interesante. Tienen como un lema: ir más allá del coeficiente intelectual, CI. Sí, eso es clave en su enfoque. No se quedan con el número final que te da el test. Dicen que su objetivo es analizar en detalle el perfil completo de habilidades que mide la prueba. Y eso es absolutamente crucial, porque un único número, el CI global, puede ser engañoso o, como mínimo, muy incompleto. Claro. Te dice muy poco sobre cómo piensa realmente esa persona, dónde están sus puntos fuertes y dónde sus dificultades reales. Hay una frase en los textos que creo que lo resume bien. El objetivo es comprender cómo aprende el estudiante, en lugar de solo medir cuánto sabe. Justo. Poner el foco en el proceso, no solo en el resultado. Justo a eso se refiere Urrea, sí. Analizar el perfil completo del WISC te permite ver cosas específicas, cómo está su memoria de trabajo y su velocidad para procesar información, qué tal se le da el razonamiento verbal comparado con el visual o el manipulativo. Ajá, ese desglose sí que te da pistas valiosas para diseñar ayudas concretas. Por ejemplo, saber que un chaval tiene una comprensión verbal excelente, pero flaquea mucho en memoria de trabajo, pues ya te orienta sobre qué tipo de estrategias le funcionarán mejor en clase o en casa. Vale, entiendo. Hasta aquí la parte cognitiva. Pero entonces, si el WISC mide la inteligencia, ¿ya está? ¿Eso es todo? Pues aquí es donde Urrea da un golpe sobre la mesa, y creo que es uno de los puntos más potentes de su enfoque. A ver. Subraya algo que a veces, bueno, sorprendentemente, se pasa por alto. El WISC, que es una herramienta fantástica para lo cognitivo, no está diseñado para medir la salud mental, Ah, mira. ni la autoestima, ni cómo es la personalidad de alguien. O sea que si solo usamos un test de inteligencia, por muy bueno que sea, como el WISC, nos estamos dejando fuera una parte enorme de la ecuación. Exacto. Eso podría explicar por qué a veces un estudiante que consideramos listo, pues no tira en los estudios. Quizá el problema no está en su capacidad, sino en otro sitio. Exactamente. Es una puntualización vital, creo yo. La inteligencia es solo una pieza del puzzle. Los factores emocionales, la personalidad, las vivencias, todo eso juega un papel importantísimo. Claro. Y además interactúa de formas muy complejas con las capacidades puramente cognitivas. No puedes entender el rendimiento de alguien sin mirar también su mundo interior. Y por eso, según los documentos, Urrea insiste en usar otros instrumentos para explorar ese mundo interno. Menciona, por ejemplo, el psicodiagnóstico de Rorschach. Sí, Un test con un nombre muy famoso, pero ¿qué busca con él en este contexto? Entiendo que puede ayudar a ver si un bajo rendimiento está relacionado con barreras afectivas, ¿es así? sí, el Rorschach es una técnica proyectiva. A través de cómo una persona interpreta unas manchas de tinta, que son ambiguas, un experto puede obtener información valiosa sobre su estructura de personalidad,
cómo maneja sus emociones, cómo percibe las relaciones, si hay conflictos internos importantes. Entiendo. La idea es ver si hay algo a nivel emocional. Puede ser ansiedad, miedos, inseguridades, que esté interfiriendo como si fuera un freno de mano echado en su capacidad de aprender y de rendir. Vale, detectar si las emociones le están jugando una mala pasada. Eso es, detectar si las emociones no gestionadas están, digamos, saboteando el aprendizaje. Y eso es algo que un test de inteligencia por sí solo no puede medir. También nombra otras pruebas como el test de apercepción temática infantil, CAT, o el test de la familia. Supongo que van en la misma línea, ¿no? Explorar miedos, conflictos, cómo ven sus relaciones familiares. Precisamente. Estas pruebas proyectivas, como el Rorschach, el CAT, los test gráficos como el de la familia, son como ventanas a ese mundo emocional y relacional del niño o del adolescente. Claro. Lo que revelan puede ser la clave para entender por qué un estudiante con buena capacidad intelectual, medida por el WISC, por ejemplo, no avanza. Ajá. Quizá descubres niveles de ansiedad muy altos que lo bloquean en los exámenes, o miedos que le impiden participar en clase, o conflictos familiares no resueltos que le roban la energía mental y la concentración. Entiendo. Son esas barreras afectivas, exacto. Esas barreras afectivas que pueden estar impidiendo que su potencial cognitivo se manifieste. Es poner en práctica esa visión holística, entender a la persona completa, no solo una parte de ella. Y es interesante comprobar que esta filosofía de trabajo, este enfoque tan riguroso y que mira a la persona desde muchos ángulos, no lo aplica Urrea solo al ámbito escolar. No. Los documentos indican que lo extiende a otras áreas también. Sí, parece que la metodología de base, esa búsqueda de una comprensión profunda y multidimensional, la aplica en distintos contextos. Adapta las herramientas, claro, pero la filosofía es la misma. Por ejemplo, en el ámbito escolar, bueno, ya lo hemos comentado, identificar barreras tanto cognitivas como afectivas. Sí. Diseñar apoyos personalizados y algo que me parece muy práctico, dar a los profesores un insumo formal, así lo llama él, para que puedan aplicar una metodología diferenciada y simultánea. Claro. O sea, darles herramientas basadas en la evaluación para que puedan adaptar la enseñanza a las necesidades distintas de cada alumno dentro de la misma clase. Que no es fácil. No, no lo es. Pero eso es la base para que la inclusión educativa no sea solo una palabra bonita, sino una realidad práctica y efectiva en el aula. Exacto. Pasar del café para todos a ajustar realmente a la enseñanza. Luego lo lleva al ámbito laboral y de las organizaciones. Habla de evaluación ligada a objetivos de desempeño, usando pruebas de personalidad y psicotécnicas estandarizadas, Sí. pero siempre con esa idea de ir más allá de lo superficial para una gestión del talento más personalizada y, bueno, más acertada dentro de las empresas. Ayudar a tomar mejores decisiones sobre quién encaja dónde o quién necesita qué tipo de desarrollo. De nuevo se ve la misma lógica, ¿verdad? Usar la evaluación profunda no solo para seleccionar, sino para entender mejor a las personas y gestionar el talento de una forma más informada y, bueno, posiblemente más humana. Y finalmente, menciona su aplicación en el ámbito jurídico o forense, realizando peritajes psicológicos. Entiendo que aquí la rigurosidad y la capacidad de integrar información de distintas fuentes son aún más críticas, si cabe. Sin duda, el hilo conductor que atraviesa todas estas aplicaciones es evidente, yo creo. Siempre se parte de una evaluación multidimensional, sistemática y rigurosa, Ujú. que busca ir más allá de lo obvio para obtener una comprensión profunda de la persona en su contexto. Y es esa comprensión la que luego sirve de base sólida para tomar decisiones importantes. Claro. Sea diseñar un plan de apoyo educativo individualizado, definir una estrategia de recursos humanos o elaborar un informe pericial que tenga peso en un proceso legal. Cambian las preguntas y las herramientas específicas, pero la filosofía de buscar la visión completa permanece. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿qué nos llevamos? Que una evaluación psicológica hecha a conciencia como la que plantea Urrea es mucho, mucho más que poner un número o una etiqueta. Va de entender la complejidad. Totalmente. Se trata de ver a la persona como un todo, ¿no? Integrando sus capacidades cognitivas, cómo piensa, cómo aprende, con su mundo emocional, cómo siente, qué le preocupa, cómo se relaciona, y también su contexto. Claro, No son compartimentos estancos, está todo conectado. para poder ofrecer la ayuda justa en el momento adecuado. Y sobre todo para liberar ese potencial que a veces está bloqueado, como decíamos. Eso es. Es un cambio de chip. Dejar de preguntar solo cuánto sabe y empezar a preguntarnos
¿Cómo aprende esta persona y qué necesita para desplegarse? Hay que quedarse con ese lema que comentamos. Ir más allá del coeficiente intelectual. Es un recordatorio potente. Ahí está el valor añadido, creo yo. En esa visión integral. En esa habilidad para combinar lo cognitivo y lo emocional. Usando diferentes lentes como si fueran distintas lentes para mirar la misma realidad. Sí. Esto no solo permite diseñar ayudas mucho más efectivas y realmente personalizadas, sino que, en el fondo, promueve una forma de mirar a las personas más inclusiva, más completa, más humana. Una visión más humana. Sí, una visión donde un diagnóstico, si es necesario, no es el final del camino ni una sentencia, sino el punto de partida informado para un viaje de apoyo, de comprensión y de crecimiento. Y claro, todo esto te deja pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si aplicáramos esta mirada más profunda y multidimensional de forma más habitual en nuestra sociedad? No solo en la consulta del psicólogo, Claro, sino en la escuela, en el trabajo. es una reflexión interesante, desde luego. Ampliar ese enfoque sería un cambio importante. Si de verdad nos esforzáramos más por entender esas interacciones complejas entre la mente y las emociones de cada uno, yendo más allá de las métricas fáciles o los resultados a corto plazo, Sí, descubriríamos mucho más potencial del que vemos ahora. Podríamos prevenir más problemas o intervenir antes y mejor cuando surgen dificultades. Seríamos capaces de construir entornos más adaptados a las necesidades reales de las personas. plantea la posibilidad de un cambio cultural significativo, sí, hacia un enfoque más centrado en la persona, quizá más preventivo y, a la larga, más eficaz para el bienestar individual y colectivo. ¿Quién sabe qué puertas abriría eso? Definitivamente, algo sobre lo que darle unas vueltas.